La atención del mundo en gran medida se concentra en lo que está ocurriendo tras los muros vaticanos, en la Capilla Sixtina más específicamente. El cónclave de la Iglesia es uno de los momentos cruciales en la vida de la Iglesia. Los cónclaves muestran a través de las pujas lo que los concilios muestran a través del debate, ¿no? En los concilios, las distintas vertientes teológicas que hacen a la vida de la Iglesia, las distintas corrientes políticas, o sea, las distintas visiones de cómo debe funcionar la estructura vaticana, de cómo debe funcionar la jerarquía, el orden jerárquico en el Vaticano, las distintas posiciones frente a la liturgia, frente al dogma, debaten. Eso ocurre en los concilios. Son debates enriquecedores cuando los concilios son verdaderamente concilios y no escenas que llevan el rótulo de concilio pero que están armadas de antemano. El mejor ejemplo de concilio fue el Concilio Vaticano II, el último de los grandes concilios, porque detrás de ese concilio estaba su hacedor, que fue el Papa Juan XXIII, un hombre intachable, un verdadero santo que estuvo sentado en el trono de Pedro. Entonces ahí se vio de manera muy enriquecedora el debate entre las vertientes de la ortodoxia oscurantista, incluso como la que representa el lefebrismo, la corriente que lidera el cardenal Marcel Lefebvre, o el conservadurismo rico en argumentación, rico en conocimiento teológico y filosófico, que en el Concilio Vaticano II estuvo representado por el gran teólogo de la Universidad de Múnich, que era Joseph Ratzinger, y las corrientes teológicas vanguardistas que brillaron en el Concilio Vaticano II. Ahí brillaron grandes teólogos como Karl Rahner de la Universidad de Innsbruck en Austria, como el alemán Michael Schmaus, que fue el gran impulsor de la teología dogmática. Su obra máxima se llama precisamente Teología Dogmática. El teólogo jesuita francés Henri de Lubac, el más radicalizado en sus posiciones vanguardistas, el suizo Hans Küng. Bueno, fue un debate sumamente enriquecedor. Y ese debate entre las distintas vertientes teológicas, filosóficas, entre las distintas posiciones frente a la tradición, frente al dogma o frente a la estructura política, las distintas posiciones políticas que debaten en los concilios de manera enriquecedora, en los cónclaves pujan. Pujan con la participación además de los cenáculos oscuros de la curia, que son los que tienen que ver con las prácticas corruptas que sobre todo en las licitaciones vaticanas, en las finanzas vaticanas, todo lo que empezó a quedar a la vista a mediados del siglo XX con la quiebra del Banco Ambrosiano, ¿no? Por la cual luego vino el IOR, el Instituto de Obras Religiosas, que es el Banco Vaticano. Siempre las licitaciones y las finanzas de la Iglesia tienen una opacidad, ¿no? y son nidos de corrupción. Esos nidos también van representados por ciertos cardenales al cónclave, donde no debaten sino que pujan las distintas vertientes teológicas. Cuando no hay mucho enfrentamiento, pueden consensuar. Entonces los cónclaves son breves. Cuando un cónclave es breve, es señal de que el papado que surja de él va a tener una vida armoniosa, ¿no? Un trayecto armonioso
sin demasiadas turbulencias, porque si fue breve es porque se pudo consensuar rápidamente entre las distintas posiciones. Por el contrario, cuando el cónclave se hace largo, la longitud del cónclave muestra las turbulencias que puede llegar a afrontar el Papa que surja de ese cónclave. Los cónclaves, antes que existieran los cónclaves, en la iglesia de la patrística, como se la llama, la iglesia de los primeros 3 siglos, la que acabó con el edicto de Constantino, ¿no?, que ahí la verticaliza, además de legalizarla en Roma. Era tumultuosa la elección de un papa, ¿no? Eran asambleas tumultuosas. Después se pasó a que a los papas los eligieran, el propio papa designara su sucesor, ya deje un heredero del trono de Pedro que va a asumir cuando el papa que lo eligió muera. Así fue durante muchos siglos, hasta que en el siglo XIII volvieron las asambleas y por ahí se prolongaban porque no lograban acuerdos en una figura. La palabra cónclave quiere decir precisamente enclaustrado, es una asamblea enclaustrada, una asamblea bajo llave. La palabra llave viene del latín clavis, de donde surgen las palabras claustro, enclaustrado, ¿no? O sea, bajo llave. Y es porque en el siglo XIII se demoraba demasiado la elección de un papa, pasaban las semanas y los cardenales no se ponían de acuerdo, y un condottiero, que era el dueño del palacio donde se estaba realizando ese cónclave, decidió encerrarlos bajo llave, los enclaustró y les dijo: van a permanecer ahí alimentados a pan y agua hasta que se pongan de acuerdo. Eso los obligó a ponerse de acuerdo rápidamente. Desde entonces, o sea, la Edad Media, el siglo XIII, los cónclaves son de ese modo, se reúnen, hoy no están bajo llave, pero lleva esa palabra por la tradición nacida en aquel encierro, para que se apure algo que se estaba haciendo demasiado largo. La cuestión es que en este cónclave van a confrontar, y aparentemente de manera muy ardua, muy difícil, para resumirlo en términos totales, y por cierto, estamos simplificando mucho y lo dejamos en claro, el francisquismo y el antifrancisquismo. En el medio de estas dos corrientes están los moderadamente francisquistas y los moderadamente antifrancisquistas. O sea, los francisquistas son los partidarios de continuar con el legado de Francisco. ¿Qué es continuar con el legado de Francisco? Mantener el rumbo de apertura paulatina, tímida, muy medida de la Iglesia hacia distintos grupos sociales, distintas minorías, históricamente segregadas por la Iglesia, algunas cuales ya no sé si son minorías, por ejemplo los divorciados. Bueno, el Papa Francisco abrió la Iglesia a los divorciados, trató de que puedan comulgar, por ejemplo, lo mismo con los homosexuales, no admitió el matrimonio homosexual, aunque ya no lo consideró como lo consideraba cuando era el cardenal Bergoglio, un plan del demonio, sino que accedió a bendecir las parejas homosexuales y esas aperturas deben continuar según los francisquistas. Los antifrancisquistas quieren cerrar de un portazo esas aperturas que había hecho el Papa argentino. También el legado de Francisco está en lo teológico, en lo litúrgico, y de cara a la sociedad contemporánea, de cara a la humanidad,
en esas aperturas, una iglesia más comprensiva, menos estigmatizante, menos acusadora, menos denunciante, ¿no? Más abierta, más sensible, más comprensiva y compasiva. Y en los términos políticos, continuar con el legado, como hizo Francisco, de su antecesor, Benedicto XVI, cuyo nombre secular era Joseph Ratzinger, el teólogo alemán. Y el legado de Ratzinger, en cuanto a lo político, fue la denuncia total y la embestida contra el pandémico drama de la pedofilia dentro de la Iglesia, un problema histórico de la Iglesia, que habrá sido mucho más grave desde el siglo XX hacia atrás. Eso empezó a ver a luz pública a partir de algo sucedido en Massachusetts, en Boston concretamente, el diario Boston Globe, el diario más importante de Massachusetts, que es el estado con más católicos en Estados Unidos. El primer presidente católico en toda la historia de Estados Unidos fue Kennedy, descendiente de irlandeses, y de Massachusetts. Bueno, el Boston Globe fue el primero en empezar a darle lugar a las denuncias de ataques sexuales de los sacerdotes a los niños, ¿no? Y esto empezó a generar en todo el mundo la multiplicación de denuncias. Y Ratzinger decidió que se deje de tapar eso y de proteger a los sacerdotes que cometan ese delito aberrante, cambiándolo de diócesis, cambiándolo de parroquia. No. Con Ratzinger se enfrentó la pedofilia. Si cometiste un delito sexual contra menores, lo cual es repugnante, se denuncia a la policía y que termine en un tribunal de la sociedad civil como corresponde. A eso lo continuó Francisco, del mismo modo que continuó la lucha de Ratzinger contra las opacidades en el manejo de las finanzas y de las licitaciones del Vaticano. Benedicto XVI puso a un abogado alemán al frente del IOR, el Instituto de Obras Religiosas, el Banco Vaticano, precisamente para luchar contra la corrupción. A eso lo continuó Francisco. Los francisquistas son los que quieren continuar con ese legado y los antifrancisquistas son los que quieren enterrarlo. Y después están los que están en el medio. Estos no son... O sea, papa puede salir cualquiera, ¿no? Yo no quiero decir nombres que signifique que son los que posibles papas. Son posibles papas, pero hay muchísimos más posibles papas. Son los que voy a poner como ejemplo. Francisquistas puros y duros son Antonio Tagle, el cardenal de Filipinas, también Zuppi, el cardenal... Matteo Zuppi se llama, Matteo Zuppi, un cardenal italiano al que el Papa Francisco, igual que a Tagle, el filipino, quería muchísimo, y los dos querían mucho al Papa argentino. Matteo Zuppi coincide en todo con el Papa Francisco, ¿no? También con eso de querer la iglesia con los pies en el barro, la iglesia cerca de los pobres, de los socioeconómicamente pobres. Por eso a Matteo Zuppi en Italia lo llaman il prete della strada, ¿no? El cura de la calle. Bueno, tenía hasta esa coincidencia. Los moderadamente francisquistas son, por ejemplo, Pietro Parolin, uno de los papables, aunque capaz que lo perjudique la campaña que hizo el grueso de la prensa italiana. Normalmente, cuando hay campañas de la prensa, hay cardenales que entran papas al cónclave y salen cardenales, ¿no? O sea, precisamente eso les termina bloqueando. Bueno, pero Pietro Parolin representa un francisquismo, pero moderado, conciliador. Son de las figuras de consenso, igual que Mario Grech, que es el cardenal por Malta, y entre los antifrancisquistas más duros están Peter Erdo,
que es el cardenal de Hungría, un ultra ortodoxo, los norteamericanos Raymond Burke y Timothy Dolan. Burke es arzobispo de Wisconsin, Dolan es el arzobispo de Nueva York, ambos son ultraconservadores en la política norteamericana, son pro-Trump, y también está, por ejemplo, otros cardenales más cercanos a Francisco, como Prevost, Robert Prevost, el cardenal por Chicago, ¿no? Que es más cercano a lo que es el legado de Francisco. Bueno, estas corrientes, las distintas vertientes teológicas, las distintas posiciones políticas, están ya pujando en el cónclave que va a elegir al sucesor de Francisco. La pregunta es, ¿será un francisquista o será un antifrancisquista?